En el video de hoy vamos a hablar del sistema químico del gusto. Esta es una continuación de un video que subí ayer que habla sobre el sentido químico del olfato. El gusto va a reflejar un componente estético, nutritivo y también nos va a dar información sobre qué tan segura o no es una comida, es un alimento. En esto es parecido al olfato, que también, a semejanza del gusto, nos está dando información de las cualidades nutritivas, estéticas y de cuán segura o no es la comida. El gusto se divide en 5 categorías. Tenemos a las 4 clásicas: dulce, amargo, agrio, salado, y una que se añadió después, que es el umami, que es ese gusto al glutamato monosódico. Entonces, cada una de estas categorías nos está dando información que es muy útil desde un punto de vista evolutivo. Por ejemplo, el gusto dulce nos está diciendo cuántas calorías tiene un alimento, y eso es vital para indirectamente saber cuánta energía nos puede proveer ese alimento. Lo amargo tiene utilidad evolutiva, pues nos está diciendo, alertando si una planta o sustancia puede ser tóxica o no. Lo agrio, si una comida está en mal estado. Lo salado es importante para que podamos regular la homeostasis electrolítica del organismo. Y el gusto umami nos está sugiriendo la cantidad de proteínas que puede tener un alimento, o sea, de cuántas proteínas nos está proveyendo ese alimento. Entonces, hay que distinguir al gusto, que es esa percepción que nos da el alimento de dulce, amargo, agrio, salado, con el sabor, que es algo más complejo, es una combinación de varias cosas, una combinación entre diferentes sistemas, el olfativo, el somatosensorial, el gustativo, etc. Cuando hablamos de las zonas que están siendo capaces de receptar a los tastantes son las moléculas que están provocando el gusto. Estos tastantes son moléculas que se van a disolver, por ejemplo, en la saliva, y nos van a proveer con un gusto determinado. Los lugares que detectan a los tastantes van a ser, por supuesto, receptores, como en todo sistema sensorial, y van a estar localizados en varios lugares, principalmente, por supuesto, la lengua, pero también la faringe, la epiglotis y el paladar suave, por ejemplo. Van a tener células con receptores para estos tastantes. Y estos receptores gustativos están transformando energía, en este caso química, para llevar información de la identidad, la concentración y las cualidades del alimento. Por supuesto, como todo sistema sensorial, transforma un tipo de energía, en este caso química, a otra que va a ser energía en forma de cambios de potencial que pueden ser transmitidos al sistema nervioso central como potenciales de acción. Y como vamos a ver un poco más adelante, por supuesto, además de la percepción del sabor, hay también una importante relación con, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, para digerir comida o expulsarla si es tóxica. Entonces, también la percepción de determinados gustos puede activar reflejos motores, por ejemplo. El sitio donde vamos a detectar a los tastantes van a ser sitios especializados que están repartidos básicamente a través de toda la lengua. Esos sitios principalmente van a ser las papilas gustativas que están en la lengua, que son protuberancias multicelulares y están rodeadas por estas invaginaciones. Estas invaginaciones van a ser útiles para concentrar a los tastantes, a estas moléculas que provocan el gusto. Los están, entre comillas, atrapando, ¿no? Las imaginaciones sirven para eso, para poder concentrar a los tastantes. En estas papilas gustativas podemos distinguir a los botones gustativos. Estos botones gustativos que se ven aquí, ¿no? Acá hay una sección de la papila, y podemos ver cómo en la pared lateral de la papila encontramos botones gustativos, y consisten en algunos tipos de células, como ser las células gustativas, células de soporte, que estoy viendo que no están en este diagrama, pero también hay células de soporte, y células basales. En la parte apical vamos a encontrar microvellosidades. Esto, para los que hayan visto el video del sistema olfatorio, podrán notar que es muy similar al epitelio olfatorio. En el epitelio olfatorio también encontramos la neurona sensorial, las células basales y células de soporte. En este caso vamos a tener la célula gustativa, que va a hacer contacto con la aferencia. También tenemos las microvellosidades. Las neuronas receptoras olfativas también tienen cilios. En este caso hay microvellosidades en la parte apical, donde vamos a encontrar a las proteínas receptoras de estas moléculas tastantes. Y estas células gustativas son células epiteliales especializadas, y uno puede darse cuenta de este origen epitelial justamente porque tienen una parte apical y una basal bien diferenciada.
Por otro lado, a semejanza del sistema olfativo, podemos encontrar que las células basales son células madre, que van a dividirse para generar nuevas células gustativas. Esto es importante porque también a semejanza del olfato, las células gustativas están expuestas a tóxicos, por ejemplo, o infecciones, microorganismos, etc. Por lo tanto, es útil que esto sea regenerado más o menos de forma seguida. Entonces, cada 2 semanas aproximadamente vamos a tener nuevas células gustativas originadas por las células basales, por estas células madres. En la lengua, entonces, vamos a encontrar 3 tipos de papilas gustativas. En la parte anterior de la lengua van a prevalecer las papilas gustativas fungiformes. En la parte posterior van a prevalecer las circunvaladas. Y luego en esta parte lateral, las foliadas. En las papilas fungiformes, estas que están en la parte posterior de la lengua, vamos a encontrar más o menos el 25% de los botones gustativos de la lengua. Recuerden que en las papilas están los botones gustativos. En las papilas gustativas foliadas vamos a encontrar otro 25% de los botones gustativos de la lengua, y en las papilas circunvaladas encontramos al 50% de botones gustativos restantes. Aquí podemos ver cómo están distribuidas las células gustativas en el botón gustativo. Entonces tenemos varias células gustativas. Aquí encontramos a las células basales, que son las células madre, y la asociación de la célula gustativa con la fibra aferente. Los botones gustativos también van a estar en el paladar, faringe, epiglotis, parte superior del esófago. Eso también contribuye al gusto. Por otro lado, cuando vemos a la cantidad de botones gustativos en cada papila gustativa, vamos a ver que hay cientos de botones gustativos en las papilas circunvaladas y en las foliadas, en estas. Por ejemplo, las foliadas pueden tener 600 botones gustativos. En cambio, en las fungiformes hay pocos botones gustativos, pero claro, hay muchas papilas fungiformes en la punta de la lengua. Las células gustativas que encontramos en el botón gustativo tienen preferencia para determinados tipos de gustos. Entonces, si estamos registrando de una de estas células gustativas, vamos a encontrar que si estamos añadiendo, ¿no?, por ejemplo con una pipeta acá cerca, si añadimos una solución que tiene cloruro de sodio, algunas células se van a activar, pero otras no. En cambio, otras células van a activarse cuando se está depolarizando, cuando agreguemos, por ejemplo, sucrosa. Otras pueden responder a un par de moléculas. Lo general, pero no siempre, lo general es que respondan mayormente o principalmente a un tipo de molécula, pero no todas lo hacen. Acá podemos ver que si registramos de las fibras aferentes, podemos ver entonces el mismo concepto, que estas fibras aferentes van a disparar potenciales de acción con mayor frecuencia cuando se expone a la célula gustativa a una determinada molécula. Por ejemplo, acá cloruro de sodio, vemos que esta célula gustativa se depolariza, es decir, muestra un potencial receptor depolarizante, y si es suficiente el estímulo enviado a la fibra aferente por medio de neurotransmisores liberados, la fibra aferente disparará potenciales de acción. Entonces, en este caso, esta fibra está disparando un potencial de acción con alta frecuencia cuando la célula gustativa está expuesta a cloruro de sodio, pero dispara potencial de acción con baja frecuencia o parece directamente inmune cuando la célula está expuesta a una sustancia que dispara el gusto de amargo, por ejemplo, o dulce. Y viceversa con esta fibra aferente llamada acá axón 3, cuando la célula gustativa está indicada con el número 3, está expuesta a cloruro de sodio, por ejemplo, o sustancias amargas, no dispara potencial de acción con frecuencia alta. En cambio, sí lo hace cuando esta célula está expuesta a sucrosa, por ejemplo. Entonces, en un botón gustativo vamos a encontrar células gustativas que van a ser activadas por diferentes moléculas. Por lo general, una célula gustativa va a ser activada por un solo tipo de gusto. Diferentes zonas de la lengua
presentan diferentes umbrales a determinadas moléculas. Entonces, lo dulce y el sabor a umami, el umbral de detección es más bajo en la punta de la lengua y un poco más alto en la zona más posterior. Esto tiene también sentido por la importancia que tienen las cosas dulces y proteicas para el organismo, como dijimos. Es interesante destacar que, a diferencia del sistema olfativo, necesitamos una alta concentración de ciertas moléculas para detectarlas cuando se trata de moléculas que son importantes para nuestra supervivencia, digamos. Por ejemplo, la sucrosa, que nos da energía, la podemos detectar cuando está en una concentración como de 20 milimolar, que es muy alto. Lo mismo pasa con la sal, como 10 milimolar, que la necesitamos, como vimos, para la homeostasis electrolítica. Esto es muy diferente al sistema olfativo. En el video yo contaba el caso del ozono, por ejemplo, donde se puede percibir aún habiendo una concentración muy muy baja. O sea, en un ambiente con 1 por 10 a la 9 moléculas más o menos, podemos ya detectar unas 10 moléculas de ozono. Aquí no, aquí pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque la idea es que estamos empezando a detectarla cuando está a concentraciones altas para asegurarnos que consumamos mucho de eso, que es vital para nuestra supervivencia. Lo contrario ocurre con cosas que pueden ser potencialmente nocivas. Por ejemplo, las sustancias que son amargas, que pueden ser tóxicas, ya las podemos detectar en un rango nanomolar. Es decir, de 1000 veces menos, o sea, que están concentradas 1000 veces menos o aún más, ya las detectamos, porque son muy peligrosas. Entonces, los umbrales más bajos para la detección de sustancias ácidas los vamos a encontrar en las zonas laterales de la lengua, mientras que los umbrales más bajos para las sustancias amargas se encuentran en la zona posterior de la lengua. En la corteza insular es mucho más difícil hacer un mapa de dónde están. O sea, se han intentado, la verdad es que no es tan claro como en otros sistemas sensoriales, como ser el del ojo, el de la corteza somatosensorial. Es difícil hacer un mapa detallado de dónde van a estar los gustos salados, agrios, etcétera, etcétera. Están más desorganizados, por así decirlo. Lo mismo que con el olfato, o parecido al olfato.